En primer lugar, tengo que decir que he sido profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual me retiré en el año 1985 como jubilado. Que no hace mucho he sido designado profesor emérito de esa facultad, y con la cual he mantenido además permanente contacto, sobre todo a través de la formación de doctorados, que llevamos cerca de 15 tesis de doctorados llevadas adelante, casi todas aprobadas hasta este momento, con muy buenas calificaciones, con muy buen resultado, y que se ha creado, gracias a eso, un núcleo de trabajo fuerte en relación con la especialidad mía, que es la de, fundamentalmente, historia de las ideas en América Latina. Me parece importante también señalar que con decir historia de las ideas latinoamericanas no decimos todo, porque sucede que hay ciertos sectores importantes en el continente que no aceptan la expresión Latinoamérica, que no les gusta. Y no les gusta simplemente porque no son ni latinos, ni tampoco son americanos en el sentido que le puso Américo Vespucio, ¿no es cierto? O como si fuera un nombre de tipo de origen europeo. Me refiero concretamente a las comunidades indígenas que han ido adquiriendo cada vez mayor poder, mayor fuerza y han ido creciendo socialmente de una manera impresionante. El 40% de la población ecuatoriana es quichua y de otras comunidades indígenas no quichuas, como los shuar, por ejemplo. Bolivia es indígena o semi-indígena mestiza en un 80%. En el Perú pasa casi el mismo fenómeno, tal vez un poco menos, pero muy fuertemente. En Guatemala y en Honduras, en El Salvador, el porcentaje de población indígena es enorme. En algunos casos llega al 90%. Esa gente siguen hablando sus lenguas, tienen sus tradiciones. Y lógicamente entonces cuando van a la universidad y se encuentran con que se les enseña una historia de las ideas de América Latina, que en última instancia muchas veces no es nada más que un desarrollo de las ideas europeas en América Latina, se sienten molestos. Y dicen, bueno, no, eso está bien, eso se ha producido, eso existe. Todos hemos vivido las ideas europeas y las vivimos, las incorporamos como riqueza que nos pertenece también, como cualquier riqueza humana, ¿no es cierto? Pero también hay otras riquezas culturales que son olvidadas, descuidadas y que tienen una importancia considerable. Bueno, concretamente en este momento, en América Latina, hay más de 80 millones de seres humanos que no hablan castellano. Bueno, y las ideas entonces que provienen del mundo europeo, del mundo norteamericano, son bastante ajenas a sus propias tradiciones. Entonces la historia, por eso yo trato de no usar exclusivamente la palabra América Latina. La palabra América Latina es su justificación. Hay un mundo latinoamericano, pero hay un mundo iberoamericano, hay un mundo indoamericano, hay un mundo iberoamericano, vale decir tanto portugués como español, y después hay otros mundos incorporados a América Latina, en donde se hablan otros idiomas, como puede ser el inglés, el holandés, el francés, en el Caribe, en las Guayanas, en fin, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, todo ese mundo abigarrado que se queda dentro de la bolsa América Latina, no queda bien expresado con el término. En función de eso, un grupo indígena bastante activo de Panamá propuso cambiar el término y denominar el continente Abya Yala. Abya Yala significa el continente, en ese idioma. Y eso es una idea que ha ido caminando. En estos momentos, una de las principales editoriales
de la problemática, en donde se editan libros sobre la problemática indígena, se llama Abya Yala. ¿Sí? Bueno, en fin, entonces también Abya Yala es legítimo, tanto como América Latina, en fin, etc. Entonces el estudiante, el estudioso del tema, tiene que tener en cuenta esa extrema diversidad y no reducir entonces la historia de las ideas a, por ejemplo, a estudiar qué pasó con el señor Descartes, cuándo apareció la primera referencia a Descartes en las universidades coloniales, cómo se lo discutió, qué pasa hoy con Descartes y qué sé yo, porque sería, bueno, está bien, es legítimo, totalmente legítimo, porque también Descartes es nuestro, aun cuando haya nacido en otro lado y su filosofía sea para los franceses filosofía francesa, pero también es nuestro. Porque no hay nada del mundo de la cultura humana que nos sea ajeno. Y tenemos derecho a participar de todas las formas culturales de la vida humana. Pero eso tiene que hacerse con la condición absolutamente imprescindible y necesaria de que tenemos que tener o partir siempre en forma absoluta de la extrema diversidad, de la enorme diversidad de nuestras poblaciones. Porque yo hablo de los indígenas, pero también están las poblaciones negras. No hay nada más que pasear por Brasil un poco, ¿no es cierto?, por Bahía, por cualquiera de esas regiones, y encontrarnos con que las religiones del África, americanizadas, lógicamente, después de tantos siglos, están prácticamente vigentes. Hay que tener en cuenta que en Haití hay una religión, el vudú, que es de una importancia extraordinaria como fenómeno social, y que si vamos a estudiar dentro de la historia de las ideas religiosas, no podemos dejar el vudú de lado, como no podemos dejar las diversas formas religiosas de la africanidad en otros sectores del continente. Y los africanos, o la población africana, no digo mal, al decir africano digo mal, la población negra americana, o los negros americanos, nuestros negros, ellos, son tantos como los indígenas. Entonces, este error, este desenfoque de ver lo americano nada más que desde lo europeo, desde las tradiciones clásicas de Occidente, ese error ha tenido un enorme desarrollo, desgraciadamente, en la República Argentina. Porque en nuestro país hay ciertos lugares, por ejemplo Buenos Aires, en que se consideran europeos. Y uno no sabe por qué. Porque resulta que les pasa lo mismo que les pasa a cualquier otro país de América Latina. Los explotan de la misma manera, los tienen sometidos de la misma manera, qué sé yo. Por donde se le busque, no hay ninguna diferencia entre lo que puede ser Haití y Buenos Aires. No hay diferencias en muchas cosas, por supuesto. Hay sectores de más miseria, de menos miseria, pero vayamos a los sectores suburbanos de Buenos Aires y veamos la miseria y vamos a ver que ahí también está Haití. Entonces, tenemos que tener una visión muy amplia de nuestra realidad. La problemática de una filosofía latinoamericana es otra problemática bastante amplia, en la cual han participado y participan centenares de investigadores. Hay propuestas que no son congruentes, lógicamente. Yo he tratado de dar una respuesta al problema de acuerdo con la cual yo entiendo que la filosofía en nuestra América tiene como objeto estudiar los modos como nuestro hombre, nuestros seres humanos, mujeres, hombres y mujeres, se han proyectado históricamente. ¿Cómo se han proyectado históricamente? ¿Qué pensaba de sí mismo un personaje del siglo XIX? Bueno, la palabra técnica sería los modos de objetivación. ¿Cómo me he objetivado, cómo me objetivo yo, por ejemplo, actualmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión que yo me asigno y que yo me atribuyo como docente universitario, como investigador científico?
¿Cuál es la misión que yo me atribuyo? ¿De qué manera yo entiendo que me debo objetivar? Es decir, ¿qué debo producir? Entonces, a partir de ahí, luego retroceder para determinar las respuestas que se han dado. Si hay una respuesta común, general, entonces va a decir, bueno, hay una filosofía de acuerdo con la cual nos hemos ido proyectando históricamente. Y yo creo que sí que la hay. Y la hay expresada fundamentalmente en actos de voluntad. Bueno, concretamente la independencia de los países hispanoamericanos que encabezaron los grandes patriotas, como puede ser Simón Bolívar, Santander, en el norte, ¿no es cierto? O, bueno, en los héroes que hubo en México, en todo el continente, en fin, etcétera. Todos ellos tenían una idea acerca de qué tenían que hacer o qué querían hacer con América, cómo tenían que objetivarse políticamente como estructura social, económica, en fin, cuál era el destino también que ellos pensaban para este continente. Todo eso hay que estudiarlo y decir, bueno, miren señores, eso revela que hubo una filosofía independentista, que hubo una filosofía latinoamericana de la época de la independencia que se caracterizó por tales o cuales aspectos o motivos fundamentales. Entonces, encarando el problema desde ese punto de vista, yo creo que no cabe ninguna duda, bueno, no creo, estoy seguro, que es absurdo negar que no exista, o en fin, que no haya una filosofía latinoamericana. Existe. Ahora, hay momentos de pérdida de conciencia, en que la gente se siente disminuida, en que aparecen situaciones sociales y económicas deprimentes que hacen ingresar en una especie de cono de sombra ciertas posturas independentistas, porque esta filosofía, como yo la pienso, es una filosofía independentista, lógicamente. Es una filosofía de América Latina, pero de espíritu independentista, ¿no? Es una prolongación de la primitiva independencia, que además hay otra cosa que tengo que aclarar, no empieza con Simón Bolívar, empieza con el alzamiento indígena de Tupac Amaru, que fue destruido, que fue completamente aplastado por el poder militar español, pero que podría haber triunfado como triunfó Bolívar y hubieran logrado la unidad de América, porque Tupac Amaru él mismo se declaró emperador de América. Emperador de América, él pensaba, claro, con una idea monárquica, en aquella época en que no se hablaba de república sino de monarquía, era lógico que él se considerara emperador. Además que Moctezuma, el último emperador del Tahuantinsuyo, había sido también emperador. Bueno, entonces, es un fenómeno muy complejo, muy vasto, muy diversificado, desde el cual nosotros tenemos que sacar las fórmulas de nuestro propio ser nacional, continental, etc. Y yo tengo la más absoluta confianza en que eso se puede hacer con claridad y sin errores mayores y con una proyección de futuro que es siempre valiosa. Fundamentalmente yo lo que hice fue trabajar problemática de historia de las ideas de los siglos XVIII y XIX. Ahora, no me puse a estudiar lenguas americanas como puede ser el quichua o como puede ser el náhuatl, o como puede ser otras lenguas importantes, el guaraní, etc. En México, en ese sentido, ellos nos han dado muy buenos ejemplos, ¿no? Que yo los he tenido muy en cuenta siempre. Por ejemplo, el maestro León Portilla publicó un libro que se llama La filosofía náhuatl. Bueno, pero para escribir un libro sobre la filosofía náhuatl, el maestro León Portilla estudió náhuatl. Se metió en el mundo náhuatl, estudió el náhuatl clásico, no el actual, sino el clásico. Bueno, y a partir de ahí entonces buscó los documentos y pudo reconstruir ese libro hermosísimo que se llama La filosofía náhuatl, ¿no?
Bueno, entonces, lo mismo tenemos que hacer con el araucano, ¿no? Con el famoso mapudungu, el idioma araucano, el mapudungu. Hay que hacer lo mismo, hay que meterse a trabajar con el mapudungu, estudiarlo. Hay gente que lo está haciendo, lógicamente, y luego a partir de ahí tratar de rescatar lo que sería un pensamiento, aunque no sea filosófico, un pensamiento social, político, qué sé yo, las diversas manifestaciones del pensamiento de un pueblo, como el pueblo araucano, que además es un pueblo que se caracterizó por una voluntad de independencia asombrosa. No podemos olvidar las luchas y las guerras que tuvieron ellos en defensa de su libertad cuando la ocupación española. El gran símbolo es Caupolicán, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, todo eso hay que rescatarlo. Y después la otra cuestión está en que todo eso que se vaya rescatando y en que yo he colaborado, por ejemplo, concretamente, yo propuse, estando en Ecuador, que se escribiera una historia del pensamiento quichua peruano, del pensamiento quichua no peruano, digo mal, del pensamiento quichua del Tahuantinsuyo, o sea, del imperio inca. ¿Qué era lo que pensaban los emperadores incas? ¿Cuál era su pensamiento? Fundamentalmente es un pensamiento religioso. Entonces se escribió un trabajo bastante amplio, se escribió en quichua, lógicamente se escribió en quichua ecuatoriano, no en quichua peruano, porque se hizo en el Ecuador. Y ese trabajo tuvo un éxito increíble, porque se transmitió absolutamente por todas las radios locales del país. En medio de la Amazonía ecuatoriana, había pueblos quichuas que tenían su radio, bueno, y todos los domingos transmitían una parte del trabajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que el esfuerzo, ¿no es cierto?, de rescatar una forma de pensamiento nuestro, ¿sí?, lo logramos y efectivamente tuvo su respuesta positiva en un sector social que nunca hubiéramos esperado, ni tampoco nunca conocimos, porque son pequeños pueblos perdidos en la Amazonía, en la selva, ¿no? En fin, y así con eso hemos hecho otras cosas parecidas. Ahora, básicamente lo que yo he trabajado es el pensamiento mestizo, diría yo, ¿no? Es decir, el pensamiento de la población ciudadana del siglo XVIII, que luchaba en favor de la población indígena, pero también luchaban en favor de sus propios intereses como mestizos, es decir, como hijos de españoles e indios, ¿no?, pero separados o enfrentados al poder hispánico. Eso me llevó bastante tiempo. Bueno, tuve una experiencia muy importante en Ecuador, que tengo que mencionarla necesariamente, porque estuve en Ecuador 10 años. Desde el momento que me echaron de esta universidad hasta que regresé a esta universidad, estuve 10 años en el Ecuador como profesor universitario. Y allí generamos un grupo de estudios de pensamiento ecuatoriano. Los ecuatorianos tenían una especie de sentimiento de inferioridad. Se decía, no, en Ecuador no hubo nunca filosofía, en Ecuador nadie pensó nada, qué sé yo. No, le digo, ustedes están equivocados, no puede ser. Vamos a empezar a buscar. Empezamos a buscar en el pensamiento indígena, en el pensamiento mestizo, en el pensamiento de todas las formas de pensamiento, filosófico, científico, qué sé yo, en fin, etc. Y se fue descubriendo un material que no había sido jamás visto. Y eso provocó o despertó la idea de hacer una colección. Y surgió una colección que la pagó el Banco Central del Ecuador, que se llama Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano. Bueno, la Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano actualmente ha superado los 50 volúmenes.
y cada volumen tiene de 500 a 700 páginas. Es una cosa gorda, grandota, así, ¿eh? Ha superado los 50 volúmenes. Porque yo le decía, bueno, señora, díganme una cosa, ¿ustedes creen que en el siglo XIX no se discutió la pena de muerte? ¿O directamente la pena de muerte fue aceptada en los códigos sin discusión? Bueno, tiene que haber habido una discusión, busquémosla. Bueno, y nos fuimos al archivo judicial, nos fuimos al archivo de tesis de la Universidad Central del Ecuador, y empezaron a aparecer las discusiones sobre la pena de muerte. Entonces ahí había gente que opinaba por qué al ser humano no se lo debe fusilar y que, en fin, cómo deben ser los castigos y qué sé yo, en fin, etcétera. En pocas palabras, toda una filosofía acerca de un problema jurídico absolutamente fundamental como es el de la vida humana, el respeto de la vida humana, ¿no? Y la actitud que tenemos que adoptar frente al que comete un delito. El que comete un delito no necesariamente tiene que morir. Puede reformarse, puede mejorar, no hay ningún ser humano que no tenga posibilidades de mejorar. Entonces, esa polémica se la encontró fuerte, vigente, y de ahí salió un volumen que se llama Historia de la pena de muerte. Eso es hacer historia de las ideas, pero hacer historia de las ideas en concreto, sobre un tema que es de absoluta importancia, ¿no es cierto? Porque ahora en cualquier momento vuelve a aparecer la discusión de aplicar la pena de muerte. Acá en Argentina, este presidente de la República, que hundió la República porque la vendió totalmente al extranjero, ese señor era partidario de la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor hubiera sido tener en ese momento los antecedentes de la polémica sobre la pena de muerte en el siglo XIX, en el siglo XX, que sé yo, decir, vea, señores, nuestro pasado intelectual es este. Hubo un gran teórico que se opuso y por tales motivos y por tales razones, y no vamos a permitir que ahora un señor, porque se le da la gana a él, va a decir, sí, hay que aplicar la pena de muerte. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? El trabajo de la historia de las ideas en América Latina lo vengo cumpliendo desde hace muchos años. He trabajado el tema en muchas partes, prácticamente en todo el continente. He viajado mucho, conozco todos los sectores de trabajo, prácticamente los más importantes de todo el continente. He estado siempre en relación con ellos y se puede decir que la historia de las ideas es un conocimiento que abarca a todo el continente y que ejerce un papel social y hasta yo podría decir político importante en la medida en que a través del estudio, del desarrollo de las ideas en las diversas etapas de la formación de todas nuestras nacionalidades, se van encontrando lazos de unión, relaciones sociales, humanas, espirituales, que justifican un proyecto de América Latina unida. En pocas palabras, la relación que hay entre historia de las ideas y la política de una unidad latinoamericana es muy fuerte. Esta historia de las ideas en la cual yo estoy embarcado y que es tan fuerte y que tiene tan importantes representantes, dos de ellos acaban de fallecer casualmente, el doctor Ardao, un uruguayo importantísimo que relevó toda la historia de las ideas del Uruguay, que no se las conocía. El caso del doctor Leopoldo Sea, que fue el primero en hacer un panorama general de la historia de las ideas para todo el continente, y tantos otros más que podemos citar. Ya son centenares los técnicos, especialistas, casi todos, y en su casi totalidad son universitarios, académicos, que incorporados en esa tarea han llevado adelante este proyecto de unidad de América Latina. Este proyecto no está relacionado con el proyecto panamericano de los Estados Unidos, porque sucede que hay un proyecto paralelo
que es el llamado Proyecto Panamericano, que está promovido en parte por la OEA y otros organismos que están controlados por el gobierno norteamericano, en donde se entiende una unidad espiritual completamente distinta, es decir, desde otros intereses que lamentablemente no son siempre los intereses nuestros. Nosotros queremos una unidad, una integración que la tratamos de alcanzarla desde la cultura, en particular la historia de las ideas, una integración que sea una integración desde nuestras propias necesidades y de acuerdo al modo como sentimos esas necesidades, cosa que es fundamental. Es decir, las necesidades nuestras, por supuesto, no son islas en el mundo, siempre están conectadas con problemas internacionales y lo van a estar siempre, pero tienen su cualificación propia, nacional, particular, continental, de lo que es Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, en fin, etc. Ahora en Europa se ha generalizado la costumbre de decir, ustedes son la periferia de Occidente. No, nosotros no somos la periferia de Occidente. Nosotros nos hemos occidentalizado en algunas cosas, hemos incorporado aspectos fundamentales, importantísimos, de esa cultura que es la cultura llamada occidental, que no hay por qué negarla. Yo soy el primero en afirmarla como una gran cultura, ¿no es cierto? Como gran cultura puede ser la cultura china, la cultura hindú, las culturas del resto del mundo. Pero eso no quiere decir, porque hayamos asimilado factores de la occidentalidad, que seamos occidentales. Nuestra increíble variedad poblacional, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros lenguajes, hacen que nosotros no podamos considerarnos occidentales. Por ahí tal vez podamos aceptar que estamos occidentalizados en muchas cosas. Bueno, muy bien. Y si esas cosas son positivas, en buena hora. Yo no me voy a poner en contra de ninguna manera, ¿no es cierto? Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, a pesar de las relaciones íntimas que mantenemos con un país como España, debido a la predominancia del castellano, sin embargo, España es un país occidental. Y entonces hay factores que nos divorcian, que nos separan inclusive de la propia España. Empezando por el mismo problema del idioma castellano. Creo que tenemos que, respecto de valores culturales que es necesario defender, tenemos que defender nuestras propias variables de la lengua que hemos introducido históricamente en el lenguaje. Nuestras academias de la lengua, las diversas academias de la lengua española o castellana que se han difundido, ¿no?, en el continente, que están en todos los países, tienen la obligación absolutamente primaria de defender las formas autóctonas, regionales, de desarrollo de nuestro propio lenguaje. Eso no quiere decir que no lleguemos a hablar un idioma común que nos permita entendernos. Que vamos a viajar a Madrid y nos vamos a poder entender con un madrileño. O un madrileño puede venir a Buenos Aires, puede ir a Honduras, qué sé yo, a El Salvador, y a Cuba, y entenderse con los cubanos, con los salvadoreños, con los mexicanos, ¿sí? Se va a entender. Hay algunas palabras que va a preguntar, no sé qué quiere decir tal cosa, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a mantener una especie de lengua de comunicación. Ese es otro factor fundamental. El castellano no nos define como continente. El castellano es una herramienta de comunicación. Una herramienta de comunicación. Hay lenguas de comunicación. Por ejemplo, la lengua de comunicación más importante del mundo es el inglés en este momento. Ahora, ¿hace falta hablar bien el inglés para poderse comunicar en inglés? No hace falta. Basta el Basic English, ¿no es cierto?, para poder ingresar en ese mundo que es la lengua de comunicación mundial, el inglés. Bueno, con castellano pasa igual. Posiblemente después del inglés
el castellano sea la segunda lengua de comunicación mundial. Tenemos que defenderla en ese sentido. Y después defender las formas locales, regionales, que se expresan en nuestra literatura, ¿no es cierto? Bueno, en fin, son fenómenos muy complejos que es necesario tenerlos en cuenta para poder hacer una historia de las ideas y una historia de la cultura en general, porque la historia de las ideas forma parte de una historia de la cultura, que sea comprensiva de nuestra propia realidad y que al mismo tiempo no nos lleve a desconocernos a nosotros mismos. Porque es el absurdo que se ha planteado, el terrible absurdo que se ha planteado, es que se han generalizado cátedras de cultura, cultura argentina, cultura chilena, cultura uruguaya, qué sé yo, en todas las universidades del continente, pero sucede que son cátedras de cultura que sirven nada más que para desconocer la propia cultura, porque no se salen de las pautas culturales que impone Occidente para determinadas cátedras universitarias. Todo eso hay que cambiarlo. Es absolutamente urgente cambiarlo. Vuelvo a repetirlo, no significa desconocer a nadie. Significa reconocernos a nosotros mismos, sin desconocer a los otros.